Bien, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas y acaloradas tardes. Lo primero, daros las gracias por estar esta tarde aquí con nosotros y sobre todo dar las gracias a Patricia, que viene directamente de Madrid, viene directamente del Congreso y va a estar aquí con nosotros dentro de la campaña que desde el Partido Socialista se ha puesto en marcha, que se denomina La Mejor España, explicando cuál ha sido los logros y cuál ha sido la trayectoria del gobierno liderado por Pedro Sánchez en los últimos años, cuáles han sido las dificultades a las cuales ha tenido que hacer frente, cuáles han sido las medidas, los resultados y la situación en la que estamos, a pesar de que a algunos parece que no les gusta demasiado que estemos en una situación tan correcta. Voy a hacer una breve semblanza de quién es Patricia. Alguien ya ha dicho que tú eres de Alcoy. Pues sí, Patricia Blanquer es de Alcoy, fue concejala y portavoz del equipo de gobierno de Alcoy y ha sido diputada en unas cuantas legislaturas. Ella es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alicante, es máster en Auditoría y Gestión Empresarial, especialista en Comunidades Europeas y en Unión Europea, y ha tenido parte de su trayectoria profesional trabajando como profesora asociada en el Departamento de Investigación Operativa Aplicada y de Calidad de la Universidad Politécnica de Valencia, en la sede de Alcoy. Fue diputada en la decimoprimera, decimosegunda, decimotercera y decimocuarta legislaturas, portavoz del Grupo de Industria del Grupo Parlamentario Socialista en la 10ª legislatura, portavoz de Hacienda en el Grupo Parlamentario Socialista en la legislatura decimosegunda, decimotercera y decimocuarta, y en este momento vocal de la Diputación Permanente del Congreso. Creo que el perfil de Patricia nos viene muy bien para algo que hemos conseguido en los últimos años, que es demostrar o romper un mantra donde se suponía que la economía se gestionaba mejor por la parte conservadora o por parte de la derecha. Los datos y los hechos han demostrado que, a pesar de las múltiples dificultades, ha sido un gobierno de izquierdas, ha sido un gobierno progresista, ha sido un gobierno socialista, el que mejor datos está teniendo y ha tenido en la historia de España. Yo, sin más, le voy a dar paso a Patricia para que nos cuente su experiencia en el Congreso, cómo ha vivido ella esta complicadísima legislatura desde la pandemia hasta hoy, y espero que nos pueda llevar una visión clara, que seguro que sí, de dónde veníamos y en dónde estamos. Cuando terminemos el coloquio entre Patricia y yo, daremos al público, si alguien quiere intervenir, palabras. Y sin más preámbulo, pues Patricia, bienvenida a esta Casa del Pueblo, que es tu casa, y tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Fran. Permíteme, en primer lugar, daros las gracias por la invitación a venir a participar aquí en este coloquio y agradeceros el que estéis aquí en un día caluroso, pero se nota el compromiso que todos y todas tenéis con el Partido Socialista, pero no solo con el Partido Socialista, sino con la sociedad y con la ciudadanía. Precisamente porque somos un partido que nos comprometemos, somos un partido que estamos preocupados y ocupados por lo que le pasa a la gente. Y el Partido Socialista lo ha demostrado allá donde ha estado, tanto en la oposición como en el gobierno. Lo demostró Chimo gobernando la Generalitat Valenciana, pero también en muchísimos sitios donde habéis estado en la oposición y donde se ha hecho un trabajo importante para acompañar a la gente en momentos tan complicados. Así que también quiero felicitaros a vosotros, a los compañeros y compañeras que estáis aquí en Callosa de Segura, felicitaros por vuestra representación en el Ayuntamiento. Es muy duro y creo que es importante también que la ciudadanía sepa que allá donde el Partido Socialista tiene representación
presentación, hay gente comprometida claramente con los derechos y con las necesidades de la ciudadanía. Porque si algo hemos demostrado los socialistas a lo largo de estos años, y lo ha demostrado el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez y también Ximo Puig en la Generalitat Valenciana, es que somos garantía de protección ante la adversidad y además somos claves para garantizar la transformación. Y como muy bien dices, pues esto de la economía que nos decían que no sabíamos gestionar, pues todavía hay alguno que se está preguntando cómo puede ser que estemos teniendo datos tan insignificativos y tan importantes en estos momentos. Hoy nos despertábamos con la noticia de que la inflación está ya por debajo del 2%, un 1,9%, situándonos en uno de los países, por decir el primero, que consigue bajar el 2% de la inflación entre las economías más importantes de Europa. Pero no solo eso, sino que mes a mes vamos conociendo datos que sitúan la economía, las previsiones económicas cada vez son mejores y desmienten a aquellos que decían que iba a ser un año muy malo. Y es que si tenéis en cuenta lo que ha ocurrido, estuve el otro día en una charla con empresarios y había uno que decía: no sabemos, porque Europa está en una situación de crisis, ¿no? de recesión técnica, Alemania está en una situación muy mala, sin embargo España tiene un crecimiento económico inesperado. Y claro, eso no es que viene porque sí, sino porque el Gobierno de España ha hecho los deberes. Y es que en el año 2020, cuando nos enfrentamos a una pandemia tan difícil, no solo había una preocupación y ocupación por atender las necesidades de la ciudadanía, sino también por empezar esa transformación a través de un plan que se llamaba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y un dato: ese plan lo que decía era que en el horizonte del 2023 se preveía que si se aplicaban esas medidas que iban contempladas en el Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia, íbamos a conseguir crecer. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que estamos creciendo por encima de la mayoría de las economías europeas. Y no solo es que estemos creciendo, estamos generando oportunidades para nuestros jóvenes, para la industria, para todos, para que nadie se vaya, estamos atrayendo talento, sino que además estamos teniendo unos niveles de empleo muy aceptables. Estamos consiguiendo récords de afiliación, más de 20 millones de afiliados. Dice Feijóo esto de la regla del 2, ¿no? Que no sabe, que decía que quería alcanzar y no sabía ni multiplicar 2 por 10, ¿no? Pues hay que decirle a Feijóo que lo que tendría que hacer es mirar exactamente lo que hemos hecho, y lo que tiene que hacer es no derogar absolutamente nada de las medidas que se han adoptado a través de este Gobierno. Su partido y él mismo ha votado en contra de todas las medidas que nos han hecho llegar aquí, y lo que no puede ser es que esté anunciando o que esté diciendo unas cuestiones. De todas formas, tenemos muy claro que entre todos vamos a conseguir que el próximo 23 de julio continuemos ganando, continuemos teniendo básicamente en la mano, ¿no?, poder adoptando todas las medidas que estamos adoptando. Porque no solo es importante acabar de ejecutar ese plan de recuperación y transformación y resiliencia, sino también la adenda que ya hemos enviado a Europa, donde se plantean toda una serie de cuestiones. Pero me preguntabas, ¿no?, ¿cómo hemos vivido estos años? ¿Qué hemos hecho? ¿De dónde veníamos? ¿Y hacia dónde vamos? Porque a la gente también hay que situarla en qué posición o en qué punto nos encontrábamos en los distintos temas y qué situación estamos ahora y hacia dónde vamos. Y esto es importante, y yo titulaba esta charla como pidiendo a la gente una acción, ¿no? Es decir, es el momento de la acción, es el momento de explicarle a la gente qué hemos hecho, cómo lo estamos haciendo, y que la gente entienda lo que yo quiero repetir, y es el mensaje, y es que hemos demostrado que somos garantía de protección ante la adversidad. Lo hemos demostrado, porque ante una situación tan difícil como la COVID, en la que no había vacuna, no había salvación, se tuvieron que tomar medidas muy difíciles en aquel momento, y lo que se priorizó fue salvar
vidas. Y el presidente del Gobierno lo que consiguió es salvar muchas vidas, porque si no se hubieran adoptado las medidas que se adoptaron, lo que hubiera ocurrido es que hubiéramos tenido una situación mucho más complicada. Y por tanto, aprovecho cada vez que tengo la oportunidad para dar las gracias a todos, a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias porque han tenido una respuesta cívica que es admirada por todos en todos los países. La sociedad española supo responder en su momento, el Gobierno supo responder y una cosa importantísima, conseguimos tener vacunas en un momento en el que era muy difícil. Conseguimos que con la sociedad española implicada, conseguimos tener un porcentaje de vacunación muy elevado, más elevado que en cualquier otro país, por lo que también somos admirados en el resto de Europa y del mundo. Por tanto, llama muchísimo la atención que en estos momentos haya opciones políticas que puedan tener tanta representación en los parlamentos cuando precisamente lo que defienden es todo lo contrario, son negacionistas, han negado las vacunas, han negado la lucha contra el cambio climático y ahora incluso se atreven a negar la lucha contra la violencia de género. Por tanto, necesitamos la acción de cada uno de nosotros y de nosotras precisamente para explicarlo a la gente y que haya una respuesta el próximo 23 de julio y el que la ciudadanía responda hacia qué modelo de España y qué modelo de Europa queremos. Porque claro, alguna gente dice, claro, a mí me llama la atención que la gente cuestione, no digo la gente, Feijóo cuestione que haya elecciones en el mes de julio, cuando él precisamente en plena pandemia y en Galicia hizo las elecciones y no pasó absolutamente nada. Sin embargo, ahora lo cuestiona, cuando es una de las elecciones más importantes que se va a celebrar, yo creo, que en España. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque todas las opciones políticas que se presentan no defienden lo mismo, no lo defienden. Y eso la ciudadanía lo tiene que saber, porque a veces la gente no sabe qué defiende cada una de las opciones. Miren, el propio representante del Partido Popular no quiere debatir. Hoy están apareciendo en todos los medios donde están centrando fechas para el debate y hay una opción política que no quiere debatir con el resto de las fuerzas políticas. ¿Y eso por qué es? ¿Quiere ocultar su agenda política? ¿Quiere que no se sepa? Porque de momento con quien está pactando son con los que están negando precisamente la lucha contra el cambio climático, están negando la lucha contra la violencia de género y por tanto nos están situando en una situación que nos desvían de los objetivos que persigue no solo España, sino también Europa. Por tanto, a lo largo de estos años creo que se han adoptado una serie de medidas que han sido muy importantes para hacer frente a la pandemia, para hacer frente también a la subida de precios provocada no solo por el repunte de la actividad, consecuencia de que, como había una demanda muy superior a la oferta, subían los precios, sino también como consecuencia de la guerra de Ucrania. Y se han adoptado todas las medidas necesarias para paliar que esos efectos fueran los menores posibles para la ciudadanía. Llama la atención que todas las medidas que se adoptaron, todas contaron con el voto negativo del Partido Popular. Y la situación que nos encontramos, aparte de la pandemia, aparte de los efectos de la guerra, aparte de una situación muy convulsa por los cambios meteorológicos tan disruptivos, ¿no?, que hicieron que de alguna forma hubiera muchas catástrofes, ¿no?, como aquí con la Dana, también en Madrid, donde han habido muchas cuestiones, donde siempre ha habido una respuesta muy positiva por parte de los gobiernos socialistas. Aparte de eso, nosotros nos habíamos encontrado con unas debilidades de partida, tanto en el mercado de trabajo como en el ámbito industrial. Tengamos en cuenta que una de las cuestiones o una de las lecciones que hemos aprendido como consecuencia de la COVID es que nos dimos cuenta de qué difícil era conseguir mascarillas, algo tan, ¿no?, que cómo puede ser que nos encontremos en un momento en el que no tuviéramos determinados bienes o determinados productos. Y por tanto es importantísimo, y de hecho
lo que estamos haciendo es apostar claramente por la reindustrialización de nuestro país, y uno de los objetivos alineados con Europa es precisamente conseguir esa, por decirlo de una forma, esa independencia, ¿no?, que nos permita poder tener reservas estratégicas para poder afrontar cualquier evento o circunstancia que nos pueda suceder, pues alineados con Europa tengamos esa capacidad industrial, esa reserva estratégica que nos permita esa autonomía estratégica, no solo energética, tecnológica, industrial, agroalimentaria, y tener a nuestra disposición toda clase de productos y poder defendernos de una forma mucho mejor. Pero no solo tuvimos esa circunstancia, sino que también habíamos heredado un mercado de trabajo en el que teníamos muchísima precariedad, un mercado de trabajo en el que, como consecuencia de las políticas que se habían desarrollado durante los años anteriores, teníamos gente que cobraba muy poco, pero además gente en la que se estaba especializando en trabajos muy poco productivos. Sin embargo, con las medidas que hemos adoptado, lo que estamos consiguiendo no solo ha sido recuperar el empleo con récords históricos de afiliación, sino también que estamos teniendo un empleo cada vez más cualificado como consecuencia de esa reindustrialización que estamos llevando a cabo, de esa capacidad para poder invertir en investigación, en I+D+I, que eso nos está haciendo, o también apoyando a sectores de la energía, que lo que está haciendo que cada vez tengamos un mercado de trabajo más tecnificado. Pero no solo eso, sino que gracias a la reforma laboral, como muy bien sabes, lo que hemos conseguido es que la temporalidad se reduzca a mínimos históricos. Antes, de cada 2 jóvenes, 1 tenía un contrato indefinido, pero ahora 4 de cada 5 tienen contrato indefinido. Y eso hace también que nuestro sistema de la seguridad social esté mucho más fortalecido. También heredamos una situación con respecto de las pensiones. Aquí veo a alguna gente mayor y se acordarán de que la actualización de las pensiones era 0,25 o prácticamente nada. Recuerdo, como siempre recuerda nuestro presidente Pedro Sánchez, que costaba más, ¿no?, enviar por Fátima Báñez aquella carta indicando que había subido las pensiones un 0,25 que lo que realmente le subía a los pensionistas. Aparte, y ustedes se acordarán, del famoso copago farmacéutico, que hacía además que nuestros mayores tuvieran una situación pues muy complicada para poder mantener un nivel de vida digno. ¿Y qué hemos conseguido durante estos meses, durante estos años de gobierno presidido por nuestro presidente Pedro Sánchez? Pues hemos conseguido una cosa muy importante, y es hacer reformas necesarias para garantizar, por una parte, el que las pensiones estén actualizadas al IPC. Hay alguna gente que esto le resta todo el valor del mundo, se lo resta. Pero es que no solo es que lo hemos conseguido, sino que además lo hemos incorporado por ley. O sea, esto no es algo que nosotros hayamos decidido, sino que lo hemos decidido incorporar por ley, de tal forma que las pensiones se actualizan. Oiga, pues yo creo que hay una diferencia bastante importante. Una diferencia que te suban el 0,25 o que este año ya hemos conseguido subir un 8%. ¿Cómo es posible que haya gente que esto no lo vea? Hay opciones políticas que no solo votaron en contra, sino que además defienden que no están de acuerdo, porque se han adoptado toda una serie de medidas en la que garantizamos, no solo garantizamos a nuestros mayores que tengan una actualización de las pensiones, sino es que garantizamos la sostenibilidad y garantizamos que las pensiones también de nuestros jóvenes no pierdan poder adquisitivo cuando tengan que poder cobrar esas pensiones. Hemos conseguido toda una serie de reformas, una serie de medidas que irán adoptándose a lo largo de los siguientes años, que lo que consiguen precisamente es dar garantías, dar sostenibilidad y, por tanto, garantizar un sistema público de pensiones que, además de ser creíble, tiene garantías y que da confianza a la ciudadanía. ¿Se acuerdan ustedes de la hucha de las pensiones? La hucha de las pensiones, aquella que malgastaron
el gobierno de Rajoy, y que nosotros ahora en estos momentos lo que estamos haciendo es otra vez invertir en esa hucha, precisamente para que en el futuro, cuando sea necesario, podamos utilizar esas reservas cuando haya muchos más pensionistas como consecuencia de que una población, el baby boom, llegue al momento de la jubilación. De hecho, si se hubiera mantenido esa reforma que se aplicó en el 2012 unilateralmente por el gobierno de Rajoy, lo que se hubiera producido es un deterioro muy importante de las pensiones. Por tanto, yo creo que si me preguntas, dime una frase, ¿qué es lo que ha conseguido el gobierno del Partido Socialista? Yo creo que nosotros lo que hemos conseguido es garantizar, dar respuesta a la gente. Hemos dado soluciones. Unos han generado problemas, nosotros los hemos solucionado. ¿Y por qué digo que han generado problemas? Porque algunos se fueron a Europa precisamente a criticar las medidas que hacíamos para impedir que vinieran fondos europeos. Oiga, yo creo que la gente lo tiene que saber. Nuestro presidente ha conseguido 1.600 millones de euros para desarrollarlos y ejecutarlos a lo largo de estos años en España. Solo por eso yo creo que se merece un respeto que ahora en estos momentos hay medios de comunicación y personas que no están teniendo con él. Y creo que nosotros, cada uno de nosotros, lo que tenemos que exigir es que, por lo menos al presidente del gobierno, al presidente de cualquier gobierno, lo que se merece es el respeto, porque al fin y al cabo es una persona elegida por la ciudadanía y como tal tiene que tener el respeto que se le merece. Y desde luego nosotros vamos a hacer todo lo posible para que ese reconocimiento esté el próximo 23 de julio en las urnas. Gracias, Patricia. Te voy a interrumpir un poco para que puedas beber agua, que yo creo que después de la primera intervención te lo mereces. Has hablado de una cosa que es la unilateralidad con la que se adoptaron algunos acuerdos en otras épocas y que tiene, yo diría, que un efecto absolutamente contrario a lo que ha sido esta legislatura, donde los acuerdos y la paz social, entiendo, han llevado gran parte de esa confianza que tiene el país hacia afuera, teniendo en cuenta que nunca se han visto tantos acuerdos entre empresarios, gobierno y sindicatos, teniendo en cuenta cambios tan profundos como es una reforma laboral que ha trabajado contra la temporalidad, que todos los agoreros del mundo anunciaron que iba a destrozar la economía, una subida de las rentas más bajas, como era la subida del SMI, del salario mínimo interprofesional, que todos los agoreros dijeron que se iba a cargar la economía, y resulta que al final hemos visto cómo gran parte de las acciones que ha desarrollado nuestro presidente y nuestro gobierno han sido adoptadas, o yo te diría que han sido colideradas con la Unión Europea. Me gustaría que hablaras un poquito de eso, sobre todo en la parte final del famoso bono eléctrico ibérico, que parecía un desastre y resulta que fue la solución que se termina adoptando, o algo parecido a nivel de Europa. Así es. Efectivamente, yo creo que si algo ha caracterizado a este gobierno ha sido el diálogo social, pero también la capacidad para llegar a acuerdos y consensos no solo con los grupos políticos, sino también con las comunidades autónomas. Repasaba la adenda, que es un anexo, como si dijéramos, una actualización del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia que se ha enviado a Europa, y aparecen todas las reuniones que se han tenido con las comunidades autónomas, que se han tenido con los sindicatos, con los empresarios, también con foros de alto nivel, cómo ha habido un despliegue enorme para que todo el mundo pueda aportar soluciones. Y me llama mucho la atención que haya habido una predisposición por aportar soluciones, exceptuando por un bloque de derechas que en el Parlamento siempre se ha posicionado en contra, a pesar de tener el acuerdo y la coparticipación de los empresarios y de los sindicatos. Prueba de ello es la reforma laboral, en la que la derecha
pues votó en contra, pero no solo es que votó en contra, sino que además maniobró precisamente para evitar que se llegara a una reforma laboral que ahora algunos dicen que puede ser que esté bien, ¿no? Porque saben perfectamente que una modificación unilateral de esa reforma que ha sido positiva para España podría llevar o podría implicar la pérdida de los fondos europeos. Por tanto, es muy importante que la gente sepa qué va a hacer cada opción política precisamente para acertar, para saber hacia qué modelo de país queremos y hacia qué modelo de Europa queremos. Comentabas dos aspectos importantes, o tres. Hablabas de la reforma laboral, que ya hemos dicho alguna cosa. Has hablado del salario mínimo interprofesional, en el que cada vez que se anunciaba una medida de subida de salario mínimo interprofesional, automáticamente salían y nos decían que iba a ser un desastre, que íbamos a perder empleo, que íbamos a perder afiliación, y sin embargo se ha demostrado que eso es una medida muy importante, porque realmente lo que estamos garantizando es un poder adquisitivo suficiente que también permite la reactivación asimismo de la propia economía. Por tanto, para nosotros era muy importante el objetivo que ya teníamos incorporado el Partido Socialista en programa y que lo llevamos incorporado y que esta vez lo incorporaremos, no solo para que sea una opción política, sino además incorporarlo en el Estatuto de los Trabajadores para que esté por ley. Y es que cada vez que el salario medio se incremente, el salario mínimo interprofesional tiene que ser el 60% de ese salario medio. De tal manera que lo que hacemos precisamente es conseguir que conforme la economía y los salarios van creciendo, también tienen que ir creciendo los más bajos. Tengo un gráfico que no sé si se podrá ver, pero es muy interesante para ver el comportamiento de los salarios. Lo que hace el INE es establecer lo que son, podríamos ordenar los salarios por bloques de 10, ¿vale? De los más bajos a los más altos, y ver qué comportamiento han tenido esos salarios durante estos años y qué comportamiento lo tuvieron en gobiernos anteriores, en años anteriores. Y es muy curioso, y si puedo luego, o aquellos que les interese, lo puedo enseñar, porque llama mucho la atención de cómo con este gobierno lo que hemos conseguido precisamente es que los mayores incrementos se hayan producido en los tramos más bajos, mientras que en otros gobiernos lo que se producía era un incremento más elevado en el último tramo, en el que tenían el máximo, el 10, donde los salarios eran más elevados. Y creo que es importantísimo que en una sociedad luchemos contra la desigualdad. Es decir, está claro que hay que premiar, y así está, ¿no? Los salarios premian el trabajo que hace cada uno, pero no puede haber una distorsión tan alta entre quien menos tiene y quien más tiene, porque cuando hay una distorsión tan grande, las sociedades más desigualdades, normalmente vienen asignadas tensiones en la sociedad, confrontaciones que no benefician absolutamente a nadie. Por eso también el Fondo Monetario Internacional y las instituciones más importantes defienden la importancia no solo de crecer para redistribuir, sino también predistribuir. Es decir, si no conseguimos redistribuir, no conseguiremos crecer. Es como un círculo, ¿no?, en el que tenemos que invertir, mover la economía precisamente para crecer. Cuando crecemos tenemos la posibilidad de redistribuir, de ayudar a los que menos tienen, pero sencillamente si no hacemos esa redistribución, claro, la gente no tiene y por tanto hay una pérdida de poder adquisitivo, no pueden comprar, no hay capacidad de compra, no hay capacidad y la economía se estanca. De ahí que sea tan importante la diferencia de los dos modelos, cómo hemos salido ahora de la crisis y cómo salimos entonces de la crisis, por ejemplo, en la crisis financiera. En la crisis financiera se apostó por los recortes, mientras que aquí no se ha apostado por los recortes, sino se ha apostado por la inversión. Se ha apostado por ayudar a la gente y eso lo que ha provocado es que en aquel entonces tardamos 10 años
en recuperar la actividad económica y ahora hemos necesitado solo 18 meses para que el rebote se produzca, podamos continuar creciendo. Evidentemente, la gente pues tiene dificultades, pero estoy totalmente convencida de que si no se hubieran adoptado las medidas que se están adoptando, lo hubiera tenido mucho más difícil que lo puedan tener ahora en estos momentos. Por tanto, el diálogo social ha sido muy importante, no solo el diálogo social, sino también la capacidad de acción que ha tenido este Gobierno y de liderazgo en Europa. Y apuntabas a uno de los temas más importantes. Alguna gente malintencionada dice que la subida de los precios es como consecuencia de subida de impuestos o de costes salariales. Y de eso nada. El origen de la subida de los precios son dos. Uno, por una parte, que cuando se produce la reactivación económica, la gente pedía comprar cosas y las fábricas no podían dar como había poca oferta. Entonces lo que se produce es un incremento de los precios, porque hay mucha gente que pide las cosas, poca capacidad de poder suministrar esos productos y por tanto suben los precios. Y la otra fue los precios energéticos. Teníamos un mercado eléctrico que lo que estaba haciendo es que algunos estuvieran beneficiando, los precios subían muchísimo y había una situación que como consecuencia del precio del gas. Y por tanto se defendió, se apostó por aquello que se llamaba lo que era la solución ibérica, que algunos llamaron como timo ibérico. Pues bueno, aquello lo que ha supuesto ha sido que en estos momentos seamos uno de los países con precios energéticos más bajos, ha supuesto que seamos totalmente competitivos respecto de los costes energéticos, que ha hecho que en estos momentos seamos polo de atracción de muchas inversiones. Estamos siendo atraemos inversiones extranjeras y aquí es muy importante, por ejemplo, la inversión que se ha conseguido, ¿no? Que esperemos se desarrolle como estaba previsto, la gigafactoría de Volkswagen, en la que evidentemente eso no es por casualidad, eso es porque hay una serie de condiciones que han permitido que se pueda venir aquí. Somos más competitivos y además ha habido gobiernos que han apostado precisamente por ese tipo de inversiones en la que lo que estamos haciendo es luchar precisamente contra el cambio climático con una industria mucho más responsable y con la electrificación y una movilidad sostenible y conectada. Por tanto, aquellos que nos decían, ¿no?, que era un timo ibérico, pues el timo creo que han sido ellos, ¿no?, porque no estaban muy bien acertados. Cuando no acertaron ni siquiera cuando decían que la economía iba a ir mal, porque realmente la economía, los datos macroeconómicos nos están diciendo que está yendo bien, sino que no solo eso, sino que además se equivocaron con el tema de la solución ibérica, que ha sido una buena solución y que estaría bien que aquellos que tanto la denostaron en estos momentos la reconozcan. Patricia, has hablado antes de la importancia de los dos diferentes modelos para salir de la crisis, la que hubo en la crisis económica, que básicamente fue una solución neoliberal, buscando el ajuste absoluto y el sufrimiento de la población directamente, y el que ha habido ahora, que ha sido, aquellos que decían ha vuelto Keynes, se ha recuperado lo que es la demanda, pero el tema de los Next Generation sí que plantea un planteamiento estructural a medio y largo plazo. En la parte tecnológica, yo creo que el Distrito Digital de Alicante es una idea. En la parte de reindustrialización, que tú has hablado antes, y sobre todo en la parte de las renovables. Las renovables entiendo que tiene mucho que ver con cambio climático, tiene que ver con cómo afrontamos un nuevo entorno, que cómo se come esa política europea con lo que estamos viendo, por ejemplo, en Doñana, hemos visto en el Mar Menor, donde parece que no pasa nada, pero determinados espacios se están viendo cómo entran en un peligro porque tomamos decisiones adecuadas o inadecuadas respecto a las políticas. Y estos socios que ahora tienen algunos claramente lo niegan. ¿Qué hacemos con eso?
Pues efectivamente, ahí está la importancia de lo que tiene que ocurrir el día 23 de julio, que la ciudadanía tiene que expresarse muy claramente hacia qué modelo de país quiere ir. Desde luego, la opción política que nosotros defendemos, que nosotros representamos, defiende precisamente la lucha contra el cambio climático, defiende adaptar la sociedad, la ciudadanía, ayudarla para hacer frente a la digitalización y a la globalización, y fundamentalmente establecer toda una serie de medidas que nos permitan cohesionarnos socialmente para que no hayan diferencias sociales, pero también cohesionarnos territorialmente. Decías lo de Doñana, yo incluiría otra cuestión, como por ejemplo lo que ocurrió en Castilla y León, ¿no?, con el tema de la peste porcina, ¿no?, en la que, bueno, pues Vox prometió a los ganaderos relajación de una serie de medidas. He dicho otra cosa, perdón, la tuberculosis bovina, ¿no?, en la que lo que ocurrió es que Vox le dijo a los ganaderos, le prometió algo que no podía prometer, porque lo que estaba prometiendo ponía en riesgo no solo la salud de los animales, sino también la propia salud humana, porque podría pasar que esa tuberculosis pudiera trasladarse al ser humano, ¿no? Por tanto, por eso es tan importante que haya un gobierno central que dé respuesta a las soluciones, que no se trata de darle a la gente de quedar bien, sino que se trata de afrontar los retos que tenemos, las pandemias, y dar soluciones. Y en este caso se ha demostrado que no se puede engañar a la gente. Y el gobierno de Castilla y León ha dado unas esperanzas a una gente que lo que le estaba haciendo era engañándola, porque ellos eran muy conscientes de que no se podían relajar los controles. No podemos relajar los controles ante las pandemias, no podemos relajar los controles. Y bueno, lo que está ocurriendo en Doñana es prácticamente lo mismo, porque al final no se están abordando los retos y los problemas que se tienen. Y es que al final el planeta lo tenemos que cuidar. Es que al final nosotros estamos viviendo en un planeta en el que tenemos que cuidarlo, porque el agua es muy importante, todo es muy importante. Pero ¿qué es antes? ¿Un interés particular o el interés general de toda la ciudadanía? Creo que las administraciones estamos obligados, tenemos la obligación de atender el interés general, la defensa del interés general y la defensa de lo que sería nuestro bien natural, ¿no?, la protección del bien natural. Por eso es tan importante saber qué defiende cada opción política y hacia dónde debemos caminar. Ten en cuenta que, como bien decías, el Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia, los fondos europeos, lo que nos han permitido también es que, yo recuerdo, ayer estuvimos en un diálogo con Teresa Rivera y con el presidente del Gobierno, en el que se planteaba lo que ellos habían encontrado en el 2018. Y ellos habían encontrado una situación en la que los problemas existían, pero no había ninguna estrategia. No había absolutamente nada para poder afrontar esos retos. ¿Qué ocurre con el agua? ¿Qué ocurre con la situación de sequía? Que esto no es una cuestión que queramos, es que es una dificultad, es que es un reto. Y por tanto lo que hay que hacer es apostar por soluciones. Y en aquel momento nos encontramos en el que el trasvase durante mucho tiempo había sido cero. Cero. Sin embargo, con el gobierno socialista se han adoptado medidas. Está por una parte el Plan Nacional de Clima, de Energía y Clima, donde se han adoptado toda una serie de medidas que ahora en el Consejo de Ministros hay una actualización, precisamente para adoptar cuáles son los objetivos para conseguir la descarbonización y los objetivos de la Agenda 2030 y la descarbonización total hasta el año 50, pero también se han adoptado medidas precisamente como por ejemplo en el tema del agua, en el que a la provincia de Alicante se van a invertir 500 millones de euros precisamente para establecer todo ese tipo de medidas para garantizar el agua a esta provincia. Pero no solo eso, sino que también hay un PERTE de digitalización del agua que tiene una cantidad muy importante de dinero que se desarrollará a lo largo de los próximos años para permitir que no haya pérdida de agua, la reutilización del agua, toda una serie de inversiones que son necesarias para atender ese reto. Porque a mí me parece muy bien decir, oiga, es que tenemos una situación complicada. Sí, pero ¿usted qué propone?
porque hay opciones políticas en las que solo veo que la solución es la de otro, pero ¿qué soluciones damos nosotros? Y desde luego el Partido Socialista está dando soluciones, lo ha dado a través de todos sus planes, de todas sus acciones y de todas sus estrategias. Por tanto, es muy importante que la gente sepa. Y hay una cuestión que antes no he dicho, que no sé si me vas a preguntar luego, pero sí que me gustaría recalcarlo porque yo creo que cada uno de nosotros nos sentimos un poco identificados cuando vivimos la pandemia, cómo de alguna forma unos u otros todos fuimos vacunados, ¿no? Todos, o todos al menos los que quisieron vacunarse, pero tuvimos la opción, la posibilidad de poder vacunarnos. Pero es que además se aplicaron medidas importantísimas, como por ejemplo los ERTEs, financiados por el Estado, que lo que permitieron fue algo muy importante. Yo recuerdo cuando empezó la actividad a reactivarse, habían países que habían tenido muchísimos problemas en sus empresas porque los trabajadores habían sido despedidos. Entonces, para poder volver a encontrar a la gente, formarla y tenerla, fue muy difícil. Sin embargo, en España fue muy fácil, porque los ERTEs lo que habían permitido era que no hubiera destrucción de empleo, como sí se había producido en otras crisis. Y aquí lo que se permitió precisamente fue que no desapareciera ese empleo, sino que de alguna forma se permaneciera en stand-by. De ahí que también sea muy importante una medida que no he dicho antes de la reforma laboral, que es un mecanismo que hemos incorporado dentro de la reforma laboral por la que en el momento en el que algún sector, alguna empresa, como consecuencia de una crisis sectorial se encuentre en una situación, se puedan activar este tipo de ERTEs precisamente para que se pueda adaptar a la situación económica del momento y no sea necesario que la respuesta ante una crisis sea automáticamente despedir al trabajador. Yo creo que eso es un avance. Yo creo que eso es algo muy importante para la defensa del trabajo de los trabajadores y que la gente tiene que tener en cuenta. Y a esto, precisamente, muchas opciones han votado que no. Por tanto, es otra de las cuestiones que tiene que saber la ciudadanía. A ver, muchas veces sabes que nos acusan de siempre estáis con el trabajador, cuando el Partido Socialista, si se ha caracterizado por algo, es por tener una visión global de lo que es la sociedad y la economía, porque se olvida muchas veces las líneas de ICO que se pusieron en marcha para la liquidez que ha permitido que las empresas no cerraran, y se ha olvidado también muchas veces el cómo se trabajó con los autónomos y cómo se trabajó el tema del cese de actividad para que no pudieran cerrar. Lo que muchas veces me ha pasado a mí es que pasada la pandemia da la sensación que la gente se ha olvidado muy rápido. Y entonces vuelve a oírse ese discurso de los mejores impuestos son aquellos que lleva el señor en los bolsillos. Y yo siempre digo que a las empresas las salvaron los impuestos, que a los autónomos los salvaron los impuestos, que las ayudas fueron de los impuestos y que la sanidad venía de los impuestos. Que si no hubiera habido impuestos, pues seguramente en la pandemia nos hubiera ido como bastante mal. Sin embargo, vista tu trabajo en el Congreso, tú has trabajado bastante en lo que son tema de impuestos y en cómo trabajar la fiscalidad para que haya mayor igualdad y mayor competitividad. Cuéntanos algo de eso. Venga, bueno, pues como muy bien dices, no solo hicimos los ERTEs, sino que también permitimos ICOs, pero también se han desarrollado toda una serie de medidas que han ayudado a muchísima gente. En la pandemia, por ejemplo, pues lo que se hizo es ayudar a la gente a que pudiera pagar los impuestos, por ejemplo, más tarde, pero no solo eso, sino que aquellos empresarios o autónomos que pagaban por módulos, esos módulos se redujeron. Se han hecho muchísimas ayudas y facilidades para que la gente pueda pagar, porque hay que tener una cosa en cuenta, y es que los impuestos se pagan cuando uno tiene capacidad económica para poder pagar los impuestos. Si tú no tienes beneficios y no tienes capacidad económica, no pagas impuestos. Y esto es algo que hay que explicarlo, porque muchas veces dicen, no, que bajen los impuestos. Ya, pero es que hay gente, por ejemplo, que no paga, está exenta porque tiene unos niveles de ingreso muy pequeños y por tanto no paga
el IRPF. Por tanto, si yo lo que hago es bajarle, no le afecta absolutamente nada. Por tanto, ¿no les parece a ustedes que es mejor que paguemos todos en función de nuestra capacidad económica y que aquellas personas que puntualmente necesiten alguna ayuda se les dé? ¿No es mucho mejor que yo tenga una sanidad universal y que tenga garantizado de que si yo tengo cáncer voy a tener garantizado un tratamiento que seguramente yo no podría pagar mi tratamiento, pero si me lo paga la Seguridad Social, que al fin y al cabo es una seguridad social a la que contribuimos todos? A mí me llama mucho la atención cada vez que alguien me pide bajadas de IVA, porque en el Congreso yo he tenido la situación de que cada vez que pasaba algo en algún sector, todo se solucionaba con una bajada de IVA. Y miren, ¿saben para qué sirve el IVA? Pues el 50% de lo que se recauda IVA va a las comunidades autónomas. Y precisamente va para la sanidad, va para la educación. Por tanto, hay veces que hay gente que pide reducciones que no son, o me parece a mí que no son lo más necesario en este momento. Hay veces que es importante, por ejemplo, la reducción del precio de la energía, del IVA de la energía, la reducción del IVA de los alimentos, que hemos eliminado el 4%, lo hemos bajado al 0% de determinados productos, puede ser importante en un momento determinado como consecuencia de la subida de los precios de los alimentos. Pero claro, esto es una medida concreta que se adopta para un momento determinado. Y me llama la atención porque esta gente que siempre pide bajadas de impuestos, luego hemos bajado y no han votado a favor, han votado en contra. Por tanto, yo creo que los impuestos son importantes para financiar precisamente las políticas públicas. Y cuando dicen que ha sido un infierno esta legislatura de los impuestos, que me digan, el infierno habrá sido para los más ricos, porque desde luego lo que hemos hecho ha sido bajar impuestos. Y eso sí, hemos creado varios gravámenes nuevos, pero desde luego a ustedes no les afecta, seguramente. Uno es a las grandes energéticas, que además son temporales, en las grandes energéticas, a los bancos y a las grandes fortunas. Bueno, estos impuestos son temporales, que además los evaluaremos y veremos si deben permanecer o no. Pero ¿no les parece a ustedes que si hay sectores que se han beneficiado ante una situación que ha sido tan negativa para la sociedad, no deberían de contribuir? Y hay una cosa que les decía a las grandes empresas. Muchas veces defienden la responsabilidad social corporativa. Cada año entregan un informe de responsabilidad social corporativa. Pues miren, la mayor responsabilidad social corporativa que tienen es la de pagar impuestos. Y desde luego lo que tendrían que haber sido ellos los que hubieran dicho: a mí cóbrenme más. ¿Por qué? Porque los bancos prestan un dinero. A cambio de prestar ese dinero se paga un interés. Como consecuencia de las medidas de política del Banco Central Europeo, dicen que ante una situación de inflación hay que subir los tipos de interés. Pero es que los bancos han prestado ese dinero a un coste y ahora automáticamente se lo suben y van a cobrar un dinero sin haber hecho absolutamente nada. Por tanto, yo creo que tienen una responsabilidad con la sociedad. Tienen una responsabilidad allí donde están. Y por eso es lógico que nosotros hayamos hecho este gravamen, que además alguna gente dice: sí, pero luego nos lo repercuten. No, no es un impuesto, es un gravamen que además lo hemos hecho de tal manera que si ellos lo incrementan a la ciudadanía, automáticamente estarían pagando ellos más impuestos. Por tanto, lo hemos hecho y definido de una forma que no lo pueden hacer, es decir, que no se puede repercutir. Y las energéticas también. Lo hemos hecho a la cifra de negocios y no a los beneficios, para evitar estrategias de deducción que les permitiera de alguna forma que lo pagara el ciudadano y que no lo pagaran ellos. Por tanto, son aportaciones importantísimas. Y luego está el de las grandes fortunas, que, oiga, me parece a mí que en un momento, lo que decíamos antes, una sociedad en la que haya diferencias, desigualdades tan importantes, al final genera tensiones que pueden incluso llegar a la violencia, como ocurre en países donde hay mucha desigualdad. Y yo creo que son las propias grandes fortunas las quienes también tendrían que estar en este momento acompañando a
una sociedad que de alguna forma, y lo digo porque hay comunidades autónomas en las que no pagan, y nosotros lo que hemos intentado con esto es, oiga, si usted es una gran fortuna y está pagando lo que le corresponde en una comunidad, pues usted lo tiene exento, ¿no? Pero si lo que no puede ser es que haya contribuyentes de grandes fortunas que en Madrid no paguen absolutamente nada y que en la Comunidad Valenciana sí, porque eso es una deslealtad. Y por tanto lo que nosotros queremos es que todos contribuyan en toda España. A mí me da mucha gracia porque hablan del centralismo, hablan de España única, menos para los impuestos, ¿eh? Hablan de una única España, pero para los impuestos no, ¿eh? Para el bolsillo no. Por tanto, yo creo que es importante, como muy bien decías, que tengamos y que la gente sepa para qué sirven sus impuestos, para qué está contribuyendo, y que realmente para lo que está contribuyendo es precisamente para una sociedad que da respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Yo sé que mucha gente muchas veces cuando va a la seguridad social, va al médico, pues muchas veces igual querría que le atendieran más rápido, pero lo que está claro es que si tiene una enfermedad grave va a ser atendido. Y estoy muy segura de que toda la medicación y toda la atención que cualquier ciudadano tenga lo que tenga en el bolsillo, va a estar atendido exactamente igual. No importa la renta que tiene, porque es un ciudadano que es igual para todos. Ese es el servicio público que nosotros defendemos y que no todas las opciones defienden el mismo derecho ni los mismos servicios. Por tanto, es muy importante que esto lo tengamos en cuenta también para el próximo 23 de julio.